Ok, buenas noches. Entonces, vamos a primero a conectar con María del Carmen y vamos a ver antes de todo esto qué podemos observar, qué nos dice su almita. Em, Primero, em, ella dice, yo nací dos veces. Muchas veces pensé que era un error, pero ahora sé que es parte de mi diseño. Traigo una memoria antigua de sentir o de querer desaparecer. Em, Cuando el entorno se vuelve muy ruidoso, muy complicado, quiero, quiero como desaparecer. Traigo vidas donde me he ocultado para no ser herida o lastimada. Tengo dolores que no eran míos, pero que yo acepté por amor. Mi primera fecha de entrada fue suave, silenciosa, y entonces elegí este cuerpo. Y esta segunda fecha es cuando el mundo me reclamó y me pidió que existiera sin esconderme por esta memoria que traigo. Por eso siempre he sentido que soy dos mujeres a la vez, una que siente profundamente y otra que se obliga a ser profundamente fuerte sin querer serlo. Estoy cansada de vivir esta dualidad. Quiero regresar a mí. Quiero dejar de cargar eh, los miedos de mi madre, las expectativas de mi padre, el juicio de los demás y quiero caminar con seguridad y sin la culpa heredada. Yo no vine a pedir permiso. Yo vine a unir todas las partes que he dejado en otras líneas de tiempo. Vine a recordar mi voz, vine a aceptar mi vida. Hoy suelto el miedo a ser vista, me acepto como soy. Hoy permito que mi intuición hable con total claridad y hoy dejo de ser la persona que sostiene el dolor de todos para que todos se hagan como que no ven nada, como que no sienten nada. Yo regreso a mí mismo en un estado de completud y deseo que me sientas y que me veas como realmente soy. Estoy lista para cerrar esta cuenta por pagar que traigo y estoy lista para avanzar, para expresar que la vida es mía y que nadie la vive por mí y que nadie tiene derecho a juzgarme. Ok, entonces vamos a ir, Nico, a conectar con María del Carmen. Voy a contar de 5 a 1 y respira 5, 4, 3, 2, 1. Y quiero que me digas por qué se siente tan juzgada. ¿Qué es lo que María del Carmen en esta expresión, qué es lo que la hace sentirse tan juzgada? ¿Tú me escuchas? Sí. Ok, Ira, mira, lo primero que observo, o sea, lo primero que ella me está mostrando energéticamente es justo una fisura, Ujú, es como si hubiera una partidura que va más allá de la sensación del cuerpo. ujú, Tiene que ver con una separación de una constante energética. Fíjate, no es como que su energía deje de ser ni masculina ni femenina en porción, pero es como si hubieran cortado las conexiones que evocan una perspectiva de la otra.
Entonces, energéticamente es como si la fisura la partiera a la mitad y sus existencias se ven de alguna forma representadas por este tipo de gestiones o este tipo de figuras en su existencia, o sea, limitaciones que tienen que ver con que la parten a la mitad, eh, dualidades o divisiones en sus existencias, como dejando de formar parte de una familia y solo formar parte de otra, o solo ser criado por una familia y no por la otra. O sea, siempre hay como una gestión que la hace tener de un lado y de un lado no, de algo así, como si ella no tuviera la capacidad energética de poder crear balances. Ok. ¿Por qué no puede crear balances? Vamos a ver dónde fue la primera fisura que sintió que la dividió en dos. Fue como la primera comparación entre existencias, es algo como de parte de su proceso energético y se ve, Mm. o sea, se nota que ha venido a este lugar en otras ocasiones, Ajá. ha llegado a percibir la sensación de dónde se encuentra el inicio de un tipo de comportamiento como este y como entre el ritmo de su segunda y tercera existencia. En la primera existencia hay una suavidad, es como si energéticamente encarnara dentro de como de una cama hecha de plumas, así como algo muy cómodo, algo que fue muy despacio y que le permitió de alguna forma observar. La segunda existencia fue abrupta, Ira, fue como en un momento de desastre, en un momento de destrucción que la hace temer automáticamente, como despertar una existencia de miedo, como si ella hubiera conocido el miedo más entre la segunda y tercera existencia. Cuando ella llega a la tercera existencia, comienza como la fisura, porque hay una parte de ella que decide buscar a la primera y una parte que decide buscar a la segunda, Mm. como si la expectativa de vida o la expectativa de existencia ya no pudiera centrarse en el centro, sino que tuviera que ir energéticamente hacia los lados para poder ampliar su existencia. Ok. Entonces, fíjate cómo ella en esta polaridad está viendo, por ejemplo, en un lado un dolor emocional, una sensibilidad reprimida, y en la otra parte como si fuera un exceso, pues no sé, de autoexigencia o de responsabilidad o de rigidez. Entonces, aquí vamos a ver una cosa. Quiero que empiece a identificar qué es lo que más está viviendo ahorita en esta parte. O sea, más el sentir, el sentirse agotada por todo, el que siente que le falta apoyo, poco protegida, o esta parte de que se obliga a hacer cargo de las cosas sin parar, o que siempre está en alerta, o que no confía a veces en lo que ella misma o lo que los demás dicen. ¿Tú cómo ves esta polaridad? Pues yo observo, Ira, que la mantiene, o sea, solo, no nada más se crea la polaridad en ella, como dividiéndola en sí misma, sino que también la mantiene de alguna forma aislada, hacer conexiones reales con el entorno. Crea lazos, o sea, crea conexiones. Sin embargo, este tipo de manejo la arraiga y la arraiga a no consumir totalmente algo, ni a dejar de ser consumido totalmente por algo tampoco. Es como si tuviera energéticamente seguros que la protegen a no ir hacia sus extremos más radicales. Sin embargo, eso también la debilita porque tampoco crea conjeturas específicas. Es como si siempre estuviera a la defensiva o si siempre espera de alguna forma ser pasada por alto o ignorada o Ujú. agredida. Ok, entonces vamos a ver cómo fue entonces su gestación. Vamos a entender qué fue esta energía masculina y qué fue esta energía femenina que la llevaron a vivir ciertas estructuras en su sentir, en su pensar, en su hacer. Yo lo que observo, Ira, es como en un movimiento circular, toda esa estructura empieza a relevar todas estas circunstancias como si fueran gotas,
como si fueran agua, como si se exprimiera la misma existencia. Y eso debilita porque no es algo que haga para este momento, es algo que empieza como a tener un ciclo. Ella va como percibiendo, consumiendo, sintiendo, y una vez que está saturada tiene que colocarlo en algún lugar y no ha aprendido como a soltar en plenitud, más bien ha aprendido como a esconder estratégicamente las circunstancias, tanto energéticas como de vida, porque también forma parte de todo esto la manera en la que ella se relaciona, cómo se comunica con las personas en su entorno, sobre todo por las expectativas, sobre todo por lo que ella piensa energéticamente que tiene que solventar de alguna manera, ¿no? Como características, cualidades o adjetivos que deberían formar parte de quién es ella. Y cuando no es natural, que forma parte de este error con la comunicación, ella como si se masculiniza Ujú. o crea como una fuerza autoritaria que empieza a trabajar en contra de todo lo que ella ha procesado. Por eso es que, por ejemplo, sus bloqueos, yo observo que parte de sus bloqueos de percepción Ujú. tiene que ver con esto, porque cuando ella intenta crear ese control suficiente de ella misma como para poder canalizar, ella ya está abusando de la energía masculina como sometiendo al resto de su potencia. Ok, entonces vamos primero a pedirle a María del Carmen que no divida. Vamos al principio de esta división y quiero que empiece a activar otra vez la dulzura de su fuerza, la sensibilidad para tomar decisiones y el deseo de estar con ella y no la obligación. Quiero que empiece esta parte femenina a, a eliminar todas las veces que se cayó, todas las veces que se sobajó, todas las veces que lo humillaron. Y su parte masculina, que se cansó de ser la que sostiene todo, de ser la que lleva todo, de ser la que lleva la responsabilidad. Entonces, quiero que empiecen a reconciliar estas ambas energías. ¿Para qué? Para que cada una tome el lugar que le corresponde y ambas quieran reencontrarse, porque ambas son ella. ¿Sí me escuchas? Sí, En primera instancia, ir a este comando es abrupto, porque si gran parte de lo que nos está revelando energéticamente es la existencia de una dualidad perpetuante, sí. este comando lo que está queriendo hacer es como aventar agua en aceite. Observo cómo energéticamente todo en ella empieza como a vibrar exageradamente, como moviéndose, como incluso como en pánico, por la propia costumbre, Aira, por la propia costumbre del cuerpo de hacer las cosas de una sola manera. Fíjate que aquí es esta parte de entender que no tiene que luchar entre ser suave, entre ser fuerte, porque puede ser ambas cosas. El alma puede ser todo. Entonces, a final de cuentas, no necesita demostrar que es fuerte, no necesita demostrar que es cariñosa o que es suave. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ella restablezca la unidad. Entonces, quiero que empiece a buscar la unicidad y en esta parte de reconciliar estas dos formas en las que ella ha decidido dividirse. Quiero que llame de regreso a su energía femenina que ha excluido y quiero que devuelva el dolor emocional que no le corresponde a esta forma en que ella se dividió. ¿Me escuchas? Sí. Es mira, la división ahora ahora cambia, ya no es Ujú. tan abrupta el movimiento energético, ella deja de ponerse a la defensiva porque hasta energéticamente se ponía a la defensiva, Ajá. es como si se suelta, como dice, como dice, me permito, entonces es como si todo iba a empezar a como a difuminarse como en líquido, y dentro de ese líquido empiezan a aparecer muchísimos colores como el aceite en agua, pero ahora no de manera catastrófica, sino separando moléculas. Ella está como movilizando todas sus células y las moléculas de su cuerpo para dividir las fracciones de estas polaridades. Está como sacando, como eliminando excesos que hacían que aun cuando ella deseara una polaridad, esto todavía se agravara más y la provocara o le insistiera en sí misma a tener que representarse de esa forma, como representarse de una forma fuerte, ruda incluso.
Ujú. Entonces, lo que veo que está haciendo es que en este momento ya empieza como a gestar un tipo como de división, no en pro a lo que ya estamos trabajando de dividida, sino más bien como separación, pero de lo que ya no forma parte de ella. Ok, entonces ahora quiero que empiece a sanar todos los abandonos, todas las formas en las que ella se ha abandonado en esta parte femenina y ya sea desde las gestaciones, desde las veces que ha sido mujer y que la han abandonado, desde que ella ha sido también mujer y se ha abandonado a ella misma. ¿Para qué? Para empezar a eliminar todas las décadas, todas las vidas, todos los tiempos en las que ella se ha sentido rechazada, humillada, abandonada. Pero también quiero que active su intuición sin miedo, sin bloqueos y que restaure su capacidad de sentir como sin desbordarse, un sentimiento como más natural. Quiero que reprograme ahora su cuerpo para saber dar y recibir amor y también recuperar la suavidad de su propio poder, no que no crea que esta energía femenina es pura debilidad, también es fuerte. Es como de toda la estructura, sin importarle la posición, sin importarle la función o la forma, toda se representa con como con una potencia, no necesariamente como lo que ella está trabajando de autoridad, sino más Ujú, bien una potencia de homogeneidad, ujú. como si ya vuelve compatible a todas sus partes con ella misma, primero, antes de con el exterior, y es como si al compatibilizar con todo su ser, ella ensambla y deja de sentir la división para ser una sola que está formada de muchas partes, pero una sola. Ok, entonces fíjate, aquí quiero que libere toda esta energía extrema que recae sobre la responsabilidad que siente, que es mucho parte de la energía masculina. Quiero que devuelva mandatos de ser fuerte todo el tiempo, de ser la que echa la cara para adelante, de es la que carga todo el tiempo. Entonces quiero que suelte la culpa de en algún momento bajar la guardia, de decir, no quiero, quiero que sane su rigidez emocional para que empiece a liberar toda la forma en que los hombres ven a las mujeres y las mujeres ven a los hombres, pero desde estos clanes paterno y materno recuperado, un masculino que protege, que arropa, que quiere, que ayuda, no que abandona, no que maltrata, no controlador. Quiero que trabajes. Es como si incluso al trabajar esto tiene que transformar muchas versiones de su mente también y de su propio lenguaje. El lenguaje al final constituye la forma en la que pensamos y creemos las cosas. Entonces, ella empieza a analizar todas las formas de lenguaje que la entablaron como en estas circunstancias, no solo de esta existencia, sino de su línea misma. Es como si energéticamente ella también atrae hacia el exterior figuras muy remarcantes, Ira, figuras incluso tajantes, que la hacen tomar decisiones o que toman decisiones por ella de forma muy abrupta y viene desde el cómo lo ha escuchado. Entonces, este comando lo que está moviendo son todas las fibras y todos las vibraciones que el mismo cuerpo emite o recibe, como en esta función que tiene como de transmisor de la información. Entonces, como si al momento de que se siente, emite una vibración, que está haciendo que también todo el cuerpo comience como a iluminar partes muy oscuras o que empiece a iluminar como partes muy escondidas de lo que es ella como ser. Quiero que empiece a cortar, a eliminar y a transformar la forma en cómo ella se conecta en su campo energético con una parte egregórica de la sociedad que hace que divida su sexualidad, su forma de verse, su forma de sentirse, y eso le impide conectarse directamente con su alma. Quiero que disuelva todos los programas colectivos que dividen el placer de la dignidad. Quiero que libere de su linaje todos los pactos donde de la sexualidad
fue utilizada o fue usada como un control o un castigo y quiero que empiece a desmontar todas las ideas del inconsciente donde todo es un símbolo, una imagen, una estructura de fragmentación, de humillación hacia lo femenino, pero también hacia lo masculino. Sí, como de reequilibrio, como pudiendo confrontar sin la opción de destrucción, que era como lo hacía antes, Ujú. todas estas versiones, o por lo menos estas dos, que son las más radicales, la versión que entabla o que desea entablar a través de la energía femenina, como esta impresión de una circunstancia creativa, pero también esta versión como muy independiente ante las secciones del cuerpo y como muy fuerte también. Entonces, pues claro, también es como muy motivante. Entonces, ambas reacciones químicas, ambas evaporaciones, órganos pares o organizaciones del cuerpo que empiezan a entablar conversación con el otro lado del mismo, empiezan a surgir de mayor amplitud, y empiezan a limpiarse también, como si fuera parte importante de su sistema interno, que la dualidad no solo se pueda ver de frente, sino que se alimente y pueda como comunicarse en sí misma. Ok, entonces aquí quiero que rompa todo sello energético que separa la fuerza creativa de su expresión emocional, porque quiero que desactive el egregor que en algún momento le pudo haber enseñado a desconectarse del cuerpo para sentirse protegida. Quiero que limpie toda esta parte de esta memoria para eliminar todas las culpas, todos los dolores, todas las insatisfacciones y quiero que empiece a disolver este egregor del sacrificio sexual heredado del clan masculino y del clan femenino para cortar toda la programación donde primero la sexualidad fue percibida como un riesgo o como un pecado o como una pérdida de poder o como una manipulación o como un control. Pero también esta sexualidad nos lleva a ver que debe de haber una reconciliación entre esa parte femenina y masculina para integrar la sexualidad como un canal completo de su vida, de su creatividad, de su gozo, de su soberanía, de su fuerza, de todo esto. Es como si al fin está creando como un tipo como de repositorio. Todo lo que está haciendo, todos los movimientos que está haciendo, ella también los está moviendo a través de su mente. Ella lo que está, o la forma en la que me está mostrando que lo está haciendo, es a través de círculos grandes, mira. Como si los círculos comienzan como plataformas en segunda dimensión, pero después se vuelven en distintas figuras en tercera dimensión, y son para ella como todas estas reservas de todo lo no haber, todo lo que no hizo por entablar solo una forma de hacerlo. Fíjate, ella hasta se había negado a las posibilidades. Las Mm. posibilidades no como una acción del destino, sino a todas las posibles formas en que una sola cosa puede suceder. Y su vida se había vuelto como muy determinante, como muy tajante, como incluso hasta impactante para su sistema energético. Ok, entonces quiero que corte toda la memoria infantil de todas sus vidas, de todas las dimensiones, donde aprendió que ocultar, a lo mejor si era hombre, esta parte de ser hombre, o si es mujer, esta parte de ser mujer, o para sentirse segura y protegida. Quiero que libere toda programación donde el placer es asociado con una vergüenza o con una culpa. Y quiero que disuelva todos o sea, todos los pensamientos morbosos que pudo haber recibido en otras vidas y en esta a través de la visión, o sea, de cómo los adultos la observaban o cómo otros niños la veían, o sea, cómo esta forma de programación del exterior la mantenían bajo un escrutinio. Quiero que devuelva a cada uno esa energía. Sí, es como si todas sus partes empiezan a alimentar a esa única fuente principal que es ella. Mm. Toda la energía empieza a redireccionarse y empieza a evocar nuevas
fisuras, pero no como la al inicio corrompida, sino más bien como portales o espacios internos en ella para poder al introducirse empezar a sentir de otro nivel y poder hasta regular las frecuencias a la hora en la que se mueve. No como control, no como deseando que ella tenga una forma diferente de realizar las cosas, sino más bien como para su propia experiencia empírica. Su energía ha estado tan dividida que es necesario que Mm. evoque experiencias y que viva y tenga relaciones con personas desde una honestidad energética, sin todas estas, pues como máscaras o capas que se han utilizado. Quiero que cierre la puerta energética a cualquier mirada intrusiva, invasiva, juzgona, inapropiada, chismosa. O sea, ¿por qué? Porque la hacen sentirse a ella en algún momento inaceptable, como que si ella fuera diferente para poder vivir aquí. Quiero que desactive todo el miedo infantil, el miedo a ser vista, a ser deseada, a tener una protección emocional. Quiero que empiece a limpiar toda su memoria celular, fíjate, de comparaciones, de críticas, de burlas sobre ella, sobre su forma de expresarse, sobre su forma de vivir, sobre su cuerpo, sobre todo lo que ella es, para romper todo este sello que la dividió y que la hizo en algunos momentos ser dura hacia ella misma. ¿Sí me escuchas? Sí. Ya esas rupturas, por ejemplo, como la principal ira, que ya no es un portal, sino más bien una cicatriz que está reconstruyéndose, puede observarse como esa fisura que la dividía empieza a regenerar mucho cartílago, como mucha unificación de hueso, para Mm, hacer que se desarrolle exponencialmente. No observo que se termine de desarrollar por completo, pero sí observo que un gran proceso de regeneración está activo, sobre todo por la actitud. Y al fin y al cabo, energéticamente la actitud sí levanta los decibeles de frecuencia. Es como desear tener o querer hacer las cosas de manera consciente, hace que el cuerpo, digamos, no se estremezca tanto ante estas circunstancias. Y a pesar de que lo ha estado viviendo y a pesar de que lo padece, por decirlo de alguna manera, ujú, también lo mueve todo energéticamente muy bien. Ahora lo que está haciendo es unificar y equilibrar todo eso justamente para que ella deje de percibirse en distintas frecuencias, que ujú. ella también pueda concentrarse, que ella también pueda establecerse y que ella también pueda tranquilizarse en el aquí y el ahora de su cuerpo y de su realidad. Quiero que active entonces ahora toda esta corriente o esta corriente de energía sexual como una energía creadora y como una energía manifestadora, no solo como un impulso físico. Y quiero que lo haga por cada célula. ¿Para qué? Para despertar ese fuego interno y empiece a eliminar su creatividad, su visión, su propósito, su fuerza, su generosidad, todas las virtudes que ella quiera ir activando y empezar a elevar el líbido. ¿Qué hace el líbido cuando se empieza a elevar desde esta parte celular? Empieza a alimentar la intuición, la creatividad y sobre todo la claridad mental. Quiero que empiece a vivir el placer, la espiritualidad como una sola conciencia y quiero que reactive toda pulsación para que ella esté contenta, esté alegre, esté entusiasmada, se sienta feliz. Y dime qué pasa. Es como si su alma y su energía más bien como si se regocijara, Ujú. no tanto por la extrema sensación, sino por más bien como por la paz, como por la tranquilidad de saber que energéticamente este proceso formaba parte de una simple desorganización interna, de unas características, pues sobre todo manejables, más cuando son a conciencia, cuando se empieza a trabajar, pero sobre todo también observando que no hay un odio, por ejemplo, activo en su energía, que a pesar de la dualidad y a pesar de la autoridad con la que en ocasiones se maneja, siempre se ha manejado desde un punto que hace referencia al cuidado, tanto personal como del otro, A ver. como si tuviera una consideración específica. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque quiero que se comuniquen, quiero que activen esta unión y esta comunicación de los hemisferios para que la sexualidad sea clara, consciente. Quiero que disuelva toda la culpa mental que ha manejado por todos estos años, por todas estas vidas,
que bloquean su parte de su deseo, de su generosidad y de su abundancia natural. Quiero que empiece a reprogramar todos los pensamientos para sentir la felicidad, el placer, el enamoramiento, lo que ella tenga sin miedo. Y quiero que empiece a liberar imágenes y memorias mentales que la dividieron en la forma de verse y de sentirse a la hora de encarnar. Y dime qué pasa. Pues yo observo, Ira, que energéticamente hay una estabilidad pues bastante diferente a la del inicio. No porque ya tenga que dejar de trabajar ni nada, pero sí en referencia a los entornos energéticos con los que se muestra. Esta versión, por ejemplo, que ahorita hizo ese trabajo de las tierras, de las arenas, de los colores, de Ujú. cada una de las circunstancias que ha estado trabajando, le da como una frecuencia importante para atender y ser atendida como con energía de reserva para cualquier como circunstancia que ella quiera confrontar. Es como si energéticamente ya no encuentra bloqueos a la hora de transmitir. Y eso es muy importante para ella porque siempre ha tenido la creencia de que no se sabe explicar o que no sabe decir las cosas. Entonces ahora que su comunicación emerge y que su creatividad para mostrarse a sí misma vuelven como a encontrar un punto en unión, esto es muy importante para la experiencia y la sensación de su alma. A ver, aquí vamos a trabajar el sistema endocrino. ¿Y qué vamos a empezar con la pineal? Vamos a empezar con la pineal y vamos a empezar a trabajar toda la forma para que empiece a elevar la frecuencia para que su líbido empiece a expandirse. En esta parte del líbido vamos a activar toda esta creatividad, toda esta parte de la abundancia, todo esto para limpiar todo este sistema endocrino, empezando por la pineal, de creencias religiosas, morales, de represión, de juiciamiento. Y vamos a terminar con la pituitaria. O sea, pasamos por todas las glándulas y terminamos en la pituitaria. ¿Para qué? Para restaurar toda su estabilidad hormonal, que empiece a sostener su identidad sin expresiones que no sean ella misma. Sí, una característica primordial de lo que ahora observo, Ira, es que nuevamente no es que prescienda o deje de prescindir de las dualidades, todos de alguna forma las toleramos y les Ujú. enfocamos, algunos viven a través de ella, pero ahora lo que está haciendo es este sorprendente movimiento energético en donde a través de la tranquilidad, ella empieza como a aperturar ambas llaves para ir tomando la frecuencia que le toca y crea como una nueva como es como la sensación de poder percibir y hablar, pero también de la forma pensar y crear. Es como la validez de tanto los procesos del pensamiento como los procesos de la emocionalidad, como los procesos de la misma creación, creando como esta triada importante de movimientos energéticos. Quiero que ahora trabaje corazón y sacro. ¿Para qué? Para activar esta forma en cómo pasa toda esta energía desde el corazón hasta el sacro, pasando por todos los órganos, por todos los sistemas, para empezar a equilibrar su eje y elegir coherencia. Quiero que empiece a trabajar también esta parte de los pulmones, liberando vergüenzas, silencios, toda esta parte del derecho natural de conectarse con su propia alma, con su propia fuerza. Sí, es un deseo que su propia alma tiene con amplitud y, por ejemplo, ahora que te ve de frente, que te reconoce energéticamente, te muestra y hace como movimientos para mostrarte hasta dónde puede desfragmentarse, pero también te muestra como dentro de la propia solidez es una concepción de una cosa y que ella es capaz de todas las funciones energéticas en todas sus frecuencias de presente. Entonces es como si está mostrándose y al mismo tiempo agradeciéndose, pero también intentando como seguir entendiendo qué transformaciones va realizando. Quiero que trabaje hígado y riñones para eliminar toda esta parte de todo el enojo, todos los abusos, todas las injusticias, todas las frustraciones que ha tenido a lo largo de su vida y empezando a eliminar los miedos, también el miedo a soltar, también el miedo a disolver las formas en las que ella
va gestionando sus relaciones o sus vínculos. Creo que active esta parte de su seguridad interna para empezar a eliminar todos estos temores insertados en todo su cuerpo energético. Yo observo Ira, que su cuerpo energético conecta bastante bien con las funciones que todos los comandos han estado llevando. Su cuerpo energético entra como en ese trabajo en el momento que todo lo complejo del procesamiento de la mente y la emoción se empieza como a filtrar para gestarse como un combustible. Ahí el espíritu, ahí la energía, ahí esta parte inteligente empieza como a consumir, no consumir, como a descifrar más bien, como a poder desenmarañar todas las estructuras que pudieran establecerse cerca de la de ella poder reevaluar la concepción de todas estas estructuras y decidir qué tanta energía decide promover. Por ejemplo, en la relación con una persona o con una amistad, Ujú. ella puede percibir las sensaciones y los deseos de las personas porque es parte de sus capacidades. Pero a partir de ser la percepción, ella puede decidir si se permite aperturarse energéticamente o no. Y así va a poder controlar mejor la forma en la que se comunica. Quiero que empiece a trabajar entonces ahora el plexo solar, el estómago y los intestinos para restaurar su sistema de ir metabolizando y de ir transformando todos los conflictos emocionales a través de ansiedades, a través de frustraciones que tiene ella muy guardadas. Quiero que active su poder, su fuerza y empiece ella a liberar todas estas conexiones energéticas de memorias antiguas, de represiones, y quiero que lo trabaje estómago, intestinos y ya habíamos dicho plexo solar. Como primeramente en el comando, primeramente observo cómo parte de lo que sus destinos le enseñan en este momento también es el soltar, el liberar, el producir energía que de alguna forma va a tener que también soltarse y dejar de existir bajo el propio condicionamiento de la persona. Es soltar también el control, de alguna manera, una metáfora, de liberar muchas decisiones que aunque ella pudiera tomar, no le corresponden todo el tiempo. Mm. Entonces, parte de esa liberación lo que los intestinos mueven. Y el plexo lo que hace es que apertura a la fuerza de creación para otros complejos procesos y que no se vaya como atrofiando, que no se vaya como acostumbrando a una sola forma de hacer las cosas o en un solo sentido, sino que su mente, su energía y su emoción empieza a aperturar creatividades que le permite volver a crear complejas estructuras de su propia energía. Quiero que ahora empecemos a enfocarnos en el útero, los ovarios y las caderas. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a mover toda su creatividad y la forma en la que ella se decide estar en la vida, decide vivir esta feminidad o esta forma de vivir como ella desee la vida a partir de su capacidad creativa. Quiero que atrape estas expresiones, liberándose de abuso, liberándose de traumas, liberándose de situaciones que le generaron como una resaca, como cuando te tomas 3 copitas de mal y tienes una resaca, pero así ella una resaca energética a través de útero, ovarios y cadera y sacro también. En esta parte, Ira, lo que yo observo que sucede en la parte inferior de tanto de su energía como de su cuerpo es que llegan las conexiones, sobre todo los aprendizajes que los clanes o las herencias Mm, pudieron haber otorgado. ujú. No todos son desechables, algunos son de Claro, alguna sí. forma conexiones importantes, Ujú. pero empieza como a limitar las estrujas, empieza como a eliminar los que estrujen o los que aprietan su feminidad, los que limitan o llaman a agresión ante su masculinidad, Ok. como liberando los contraponientes energéticos que pudo haber heredado tanto de las familias de los padres como de las familias de las madres en las historias de sus progresiones de vidas. Claro, entonces ahora vamos a trabajar esta parte de fortalecer la pelvis, el suelo pélvico y los genitales. ¿Para qué? Para empezar a eliminar
la forma en la que ella a veces de forma inconsciente te puede sentir insegura o sucia o no satisfecha o con alguna situación reclamando un derecho energético biológico que ella puede decidir lo que ella quiera decidir con su energía. Pero quiero que trabajemos pelvis, suelo pélvico, genitales al mismo tiempo que los pies, porque es la forma en la que ella se está parando en el mundo y en la que ella quiere dirigir su energía sexual a la vida ahora. Entonces, quiero que me digas qué pasa. Como si existiera una reorganización, como si muchas células de su cuerpo, en específico esta parte de la pelvis, que baja también hacia sus genitales, estuvieran como reajustando o reordenando sus sistemas como en sus capacidades de fortaleza, como en sus capacidades de sostén, como una fuerza de frente, como la acción también de crear, de poder construir. Es como si todo eso se solidificara en su fuerza y puedo ver cómo su sistema energético, que tiene rato que no está dividido, también se siente de esa manera, como que se alimenta en unísono, entonces va creando como concretudes, como fuerzas. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo la ves? Yo la observo muy diferente a cómo llegó de la sesión, sobre todo porque observo que ha logrado empezar a concretar ciertos equilibrios energéticos. Si a partir de su trabajo físico ella empieza como también darse la oportunidad de gestar estos espacios, es muy probable que su cuerpo reajuste y recoordine la estructura celular. Ok, entonces ahora me dirijo directamente a María del Carmen. María del Carmen respira y respirando profundo, inhala por la nariz, exhala lento y profundo por la nariz también. Y siente cómo la respiración te va abriendo la forma en cómo tu cuerpo te va abrazando, cómo va abrazando a tu alma, a toda esta energía que comienza a acomodarse de nuevo. Y ahora lleva tu atención. Vamos a empezar con tu cabeza, tu cerebro, tus hemisferios, tus lóbulos. Y entonces imagina que toda esta división de tu cerebro, como le llamamos, que si el lóbulo, que si el parietal, olvídate de eso, empieza a sentir cómo toda la energía cruza de un lado a otro, de adelante a atrás, y genera un puente que reconcilia, que libera y que genera siempre una repetición intermitente de libertad de culpa, de libertad de juicios, de libertad de divisiones, y donde tu mente empieza a abrirse a generar una intuición favorable para tu energía y sientes cómo se suaviza tu frente, cómo se suaviza tu cráneo, cómo se expande esta parte energética y cómo tu energía empieza a fluir. Y en esta parte en la que empieza a fluir, vamos a tu sistema endocrino y vamos a llevar tu atención a la unicidad de todo tu sistema endocrino. Entonces, imagina cómo tu deseo se vuelve conciencia y tu libido sube, se eleva, se purifica, se siente como algo empieza a sentir tu presencia, a decirte, bueno, yo estoy aquí, soy tu alma, soy tu energía. Quiero que vayamos a tu corazón para que tu corazón y tu energía empiecen a sentirse como se unen con armonía con toda esta energía que estás generando, como toda tu fuerza está ahí puesta, la estás sintiendo en ti y cómo tus pulmones empiezan a permitirte abrirse con cada respiración, a recibir, a dar cada inhalación limpia, cada exhalación libera y vamos a ir a tus hígados y tus riñones para liberar todo el enojo, todos los bloqueos, toda la forma de rabia que tienes acumulada, donde vas liberando el miedo a que seas juzgada. Quiero que relajes la espalda y quiero que empieces a sentir cómo tu energía empieza a circular todo tu cerebro, toda tu cara, toda tu columna, toda tu parte de enfrente y empieza a recorrer todo tu cuerpo. Y entonces en ese plexo solar
tú recuperas tu poder y tu identidad es completa, es coherente, sientes fuerza, sientes calor, sientes claridad, sientes emoción. Entonces vamos a tu estómago y tus intestinos y empiezas a devolver a lo que no es tuyo para que no sepan la forma de volverse a conectar con egregores de miedo, de insatisfacciones. Siente como algo se despierta, como algo empieza a pulsar, sientes tus ovarios, cómo se despiertan y cómo empiezas a regenerar otra vez ese calor, esta forma de sentir tu vida. Empiezas a vivir tu energía y vamos hasta el sacro donde desciende y se expande y donde tus pies entonces son ahora la forma en que vas direccionando este cuerpo físico hacia una nueva vida, hacia una nueva estructura. Tu energía ya está despierta, tu cuerpo está abierto, presente a tu propia energía, no a nada exterior, y entonces entiendes que eres creación, que eres fuerza, que eres sabiduría y dime, Nico, ¿qué viste? Principalmente ir al inicio, observé como este aperturamiento de su cráneo, de estas limitantes óseas, que aunque en el cuerpo representan algo energéticamente, pueden representar, por ejemplo, límites energéticos, se amplía y al ampliarse, ir a todo el resto de los comandos, se permitieron fluir muy sabiamente porque la parte mental y la parte cerebral no está presionando en exigencia. Ya empieza a verse estos cambios de regulación energética en donde puede mantenerse en equilibrio, sin reaccionar y permitirse explorarse y moverse, pues de una forma mucho más armoniosa, sobre todo. Ok, entonces ahora, ¿cómo ves esta parte de que se le duerme toda su parte derecha? Esa es la parte que te menciono en donde la reorganización celular se ve bastante prometedora. Es como si energéticamente sus vibraciones están equiparándose, están reequilibrándose y volviéndose a conectar para que toda la estructura pueda, en un unísono movimiento, regresar como a la uniformidad. Esta parte donde dice que a veces no se puede concentrar. Pues formaba parte de, pues, de estas divisiones, duales, y su mente iba de un pensamiento a otro con mucha rapidez, entonces pues es muy complicado para cualquier ser humano a esa velocidad intentar concentrarse. Entonces, esta parte de que le dolía la cabeza del lado, creo que izquierdo. Parte del reflejo de esta como de la organización interna en primera parte, pero también de esta forma de trabarse energéticamente en una sola situación. Su mente podía engullir o picar un solo tema, hasta sentirse como no satisfecha, asqueada del mismo, y es parte de lo que cambia en sus sistemas de comunicación. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Sí, le dice algo así como si vas a ser tierna, hazlo de verdad, hazlo con honestidad. Deja de tocar a las personas desde una falsa amistad y cariño. Es como si le habla de esta forma en la que ella muchas veces, sus relaciones, a pesar de promoverlas de alguna forma positiva, las finge. Su alma le pide, si ya no desea participar o ya no desea convivir con ciertos aspectos de su vida, es mejor que se retire a seguir pretendiendo. Ok, muy bien. Entonces, ¿están listos para regresar? Sí. Ay, perdón. Ok, entonces desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración. Sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía, se sienten grandes, fuertes y enérgicos. Respiran y vamos a regresar aquí y ahora y voy a contar de 1 a 3. 1, 2, 3. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bien, bien. Bien. María del Carmen, te iba a preguntar en la meditación cómo te habías sentido, pero tienes apagado el micrófono, entonces pues no.
No, conecta el micrófono, porfa. Sí, Ahora sí ya. perdón. Ok. ¿Sentiste algo durante la meditación? Comezón en diferentes puntos de la cara, pero así Ajá, como que me picaba. Una visión como si fuera círculo, ajá, amarillo, ujú, amarillo dorado, que se iba, y luego como si viniera un círculo así. Y me empecé a relajar como si me hubiera sumido aquí en la parte, ajá. y, y ya la cabeza no la siento tan pesada. Ok, vamos a ver cómo sigues. Vamos a ver cómo sigues. Y ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí. Pero ahora sí la publicas. Sí, ok. Muy bien. Entonces déjame cortar la grabación y no sin antes pedirles que se comuniquen con nosotros por nuestro correo info@iraseman1ince.com o por WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar la grabación y nos quedamos en línea. Bye.